Bueno, familia, hace ya un tiempecillo que no sabíamos nada de la gente de plataforma y bueno, era normal, o sea, en épocas navideñas, Reyes y tal, pues es normal que la gente pues descanse un poco, aprovechen, estén con las familias, es lo más normal del mundo y yo creo que así ha de ser. Y bueno, pues el presidente de plataforma, Manuel Hernández, pues bueno, ya empieza otra vez con los comunicados y yo creo que este es bastante importante. Vamos a escucharlo, que lo tiene aquí, lo tiene Fimosis. Aquí, pobrecito, míralo, si es que parece Monchito, ¿eh? Hola, Monchito. Hola, Morenín. Oy, 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 oy. Mira, Manolín parece Monchito. Bueno, pues el teléfono lo va a aguantar aquí Fimosis, aunque mi amigo de Fernando del Puerto, que me ha regalado una cosilla, Fernando, ¿eh? El otro día que hice un vídeo corto de cómo me calentaba la comida en el camión ahí con la calefacción y tal, le dio pena y me ha regalado una fiambrera eléctrica para calentar la comida. Cuidado, ¿eh? Esto detallazo, ¿eh? De mi amigo Fernando del Puerto. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice aquí Manolín. Vamos a ver. Chútale, Manolo. Buenos días. 11 de enero a las 10 de la mañana. Bueno, voy a pasar a citaros una serie de cuestiones que queremos transmitiros para que sepáis de manera inmediata los pasos que vamos a ir dando y en los sentidos concretamente que van a ser. En breve vamos a poner en marcha unos tutoriales, unas explicaciones que se van a ir dando semanalmente desde nuestro gabinete jurídico. Entendemos, y así lo estamos comprobando, de que hay una falta de información muy importante en cuanto al conocimiento del transportista sobre los derechos que tiene en distintas cuestiones. Por lo tanto, nuestro gabinete jurídico, que día tras día lleva un trabajo intenso, tanto de consultas como de gestiones, pues queremos ir transmitiendo con explicaciones, pues hechos, supuestos prácticos que se dan todos los días en nuestro trabajo para poder aclararos e informaros de la mejor manera de los derechos que tenéis, de las posibilidades a poder solucionar ciertas injusticias que nos ocurren día a día y que de esa manera pues sepáis que tenéis la posibilidad de que desde plataforma pues se os pueda ayudar y se os pueda defender de una manera pues más certera y que en aquellos sitios donde ocurren pues circunstancias que son inaceptables pues se trabaje para revertir esas situaciones y que todo eso pues no quede en saco roto y no sigan pues con esas malas prácticas tan numerosas y que se dan en tantos sitios desgraciadamente. También vamos a abrir nuevos canales de comunicación para poder llegar a cuanto más gente mejor. Entendemos que aunque sabemos que somos conocidos y que plataforma prácticamente pues habrá pocos transportistas en España que no sepa que existe y que no sepa quién somos, pero aún así la información, difundir toda la información lo máximo posible, pues siempre es positivo. Entonces, en este sentido, en los próximos días, semanas, se van a habilitar nuevos canales para llegar y expansionar mucho más la información y las noticias. También las sentencias de casos relevantes que se están ganando desde el gabinete jurídico de plataforma, pues serán públicas para que también tengáis conocimiento de que a pesar de que la justicia es un camino demasiado lento, desgraciadamente, pero bueno, al final las cosas van saliendo y cuando salen con victoria y a favor del transportista, pues es importante transmitirlo
para que tengáis conocimiento de que las denuncias al final en muchos casos surgen efectos positivos para los trabajadores. También deciros una cosa muy importante. Somos conocedores, porque lo sufrimos en nuestras carnes, de la bajada de precios que se viene produciendo desde hace ya meses. Nosotros, como sabéis, en noviembre hicimos una convocatoria de paro porque tenemos que ser honestos a nuestros principios. La ley de costes no estaba funcionando y todavía no está funcionando, y la necesidad económicamente que teníamos y que tenemos pues dio lugar a que, como no se ofrecían soluciones de ningún tipo sobre cambios en la ley y sobre inspecciones de transporte a los cargadores, pues dimos un paso defendiendo los intereses de los transportistas. Sabemos que las demás organizaciones pues bueno, se unieron para boicotear este paro, entre otras cosas que ocurrieron porque no era el momento. O sea, no era el momento cuando un transportista se está arruinando trabajando de poder alzar la voz porque una ley que se ha sacado para corregir ese problema no está funcionando. Bueno, dicho esto, se consiguió un plan de inspección que se ha puesto en marcha y que tenemos constancia verídica de que a distintos cargadores ya les están inspeccionando, no solamente por el precio, sino también por los plazos de pago y por otras distintas cuestiones. De hecho, gracias a las denuncias que se están formulando desde plataforma, que son muchas, pues ya tenemos constancia de que hay sanciones por el plazo de pago, porque en ese sentido hemos hecho muchas denuncias. Por lo tanto, yo os tengo que animar a denunciar. Yo os tengo que transmitir que tenemos que ir perdiendo el miedo, y esos precios que están volviendo a ser como antes de marzo, esos servicios los tenemos que denunciar. Desde plataforma os sacamos vuestro coste de explotación, os tramitamos la denuncia, os representamos. Y es algo muy importante, porque cuando los cargadores empiecen a pagar sanciones por este motivo, los precios empezarán a cambiar. La ley tenemos que cambiarla en algunos sentidos, pero mientras tanto tenemos que aprovecharla y hacerla valer en todos los sentidos que actualmente tiene. Y eso pasa porque tenemos que denunciar. Y tenéis que tener claro que mientras que los cargadores no teman a las sanciones, pues no van a corregir la carroñería de precios como así están acostumbrados desde hace mucho tiempo. También decir que vamos a presentar un escrito oponiéndonos a las 44 toneladas. Nos parece una aberración, y las 44 toneladas habrá que llevarlo en vehículos especiales habilitados para ello. Pero en los trailers actuales de 5 ejes es inadmisible que nos echen esta cantidad de kilos cuando al final lo único que van es a aprovecharse de ahorrarse camiones y ese es el único objetivo, con la justificación y la excusa del medio ambiente y toda esta historia que se han montado. Decir que respecto a la bonificación del gasoil, que nosotros ya conocemos nuestra opinión en ese sentido, eso no es la solución, no pedimos subvenciones, no pedimos ayudas, pedimos una legislación acorde y que proteja una contratación justa, pero a pesar de eso, pues la ayuda que venga, pues bienvenida será. Ahora bien, han dejado fuera, parece ser, y estamos estudiando para poder dar una información exacta, a que el transporte ligero no se puede aprovechar de esta bonificación, y si finalmente es así, estaremos al lado del transporte ligero y furgonetero para ayudarle en lo que se pueda. Por lo tanto, os seguiremos informando, estamos trabajando, ánimo, fuerza y lucha. Buenos días. Bueno, pues nada, este ha sido, vamos, que yo creo que es el último comunicado del presidente de Plataforma. A ver, Fimosis, ¿qué es un teléfono? Ya sé que te ha gustado Manolín, ¿eh? Te ha gustado. Venga, deja de abrazarlo, que seguramente estará casado. Que es un hombre casado, déjalo, Fimosis, déjalo. Vale. Qué cariñosa está. Madre mía, cariñosa está.
Yo luego te doy mimitos. Venga, quédate aquí que estamos grabando un vídeo. Así. Vale, pues a ver, yo diría alguna cosa. Yo tengo que matizar alguna cosa. A ver, sobre el tema de que las pequeñas empresas, los autónomos, que denuncien a sus cargadores por no pagarles lo que le tienen que pagar, por andar por debajo de precios de costes y toda esta historia. A ver, decirlo es una cosa y hacerlo yo creo que es otra. O por lo menos yo creo que se debería de brindar la posibilidad de que lo hicieran a través de plataforma para ellos quedar en el anonimato. Yo creo que igual que hay un buzón de inspección de trabajo y de inspección de transporte para que cualquiera pueda denunciar a una empresa de forma anónima, yo creo que plataforma tendría que o bien personarse ella directamente contra esa empresa en representación de una persona, pero que quede en el anonimato. Es decir, que plataforma pudiera tener los poderes jurídicos que esta persona se los otorgue, ¿vale? O este autónomo, esta pyme o lo que sea, le otorgue esos poderes para que plataforma se presente y haga esa denuncia para que esta pyme o este autónomo quede protegido dentro del anonimato. Porque todos sabemos que lo que va a pasar, si tú me denuncias, pero tú aquí no vienes a cargar más. Esto es lo que va a pasar. O sea, esta es la realidad. O sea, autónomos que van a perder clientes, pymes que van a perder clientes. ¿Por qué? Porque sí, tú me podrás denunciar, pero es igual, luego vendrá aquel, yo a ti te he hecho, ya no te doy más faena, se la doy a aquel que no me va a denunciar. ¿Por qué? Pues porque igual ni conoce plataforma o no quiere saber nada, o cuidado que el hambre es muy mala. El hambre es muy mala. Yo estoy de acuerdo que eso hay que arreglarlo. Estoy totalmente de acuerdo porque siempre he dicho que el fondo de todos los males, de las pymes, de los autónomos, de los asalariados, el fondo de todos los males es el precio por los viajes. Viene de ahí, o sea, todos los problemas vienen de ahí. Y los choferes ganamos menos dinero porque ustedes cobran menos por los viajes. Eso está claro. Pero que en muchos casos yo también entiendo que el precio que ustedes cobran por los viajes, en la mayoría de los casos no los ponen ni ustedes. Se los pone el cargador que les da la faena. Se los pone la gran empresa logística que vende viajes. O sea, los famosos vendeviajes, que son los que se están cargando el sector del transporte. Y claro, lógicamente, pues, ¿qué ocurre? Que los más débiles, que somos los conductores asalariados, acabamos pagando el pato. Claro, a ver, a mí me gustaría poder tener testimonios de conductores asalariados que han denunciado a las empresas, han pedido una reclamación de horas extras, o sea, es decir, han pedido lo suyo, y me gustaría saber si esto lo ha llevado plataforma, pues qué tal les ha ido. Porque la verdad, para mí, si la cosa funciona, a mí me da igual venga de donde venga. Aunque también siempre he dicho que en mi cabeza no me acaba de entrar que una misma entidad pueda representar al que no cumple los derechos del trabajador y al propio trabajador. Es muy difícil. Esto me recuerda mucho a los primeros sindicatos, o al primer sindicato que se creó, no me acuerdo del nombre, seguramente alguien lo dirá en la línea de comentarios, pero fue Franco. Sí, fue Franco quien aprobó o creó el primer sindicato de los trabajadores. Lo que pasa es que, claro, era un sindicato que a la misma vez representaba a empresas y a trabajadores. Pero bueno, era lo que había y más o menos se llegan a acuerdos y tal.
Pero claro, como que el trabajador no tenía una representación pura para él. No, hasta que no salieron sindicatos más independientes, entre comillas, como UGT, CNT, Comisiones Obreras y tal, luego han ido saliendo más, pero, en fin, no sé, que esto de plataforma me recuerda un poco, ¿no?, a ese sindicato que creó Franco, que representaba a empresas y trabajadores. Entonces todo se arreglaba en convenios, acuerdos, en fin. Y claro, a mí me cuesta ver, me cuesta creer que, por ejemplo, Plataforma pudiera representar a un conductor asalariado que denuncia a una pyme, que le haga una reclamación de horas extras de los últimos 16 meses trabajados, y que esa pyme además sea de Plataforma, y me costaría creer de que no haya algún acuerdo antes de que el propietario o el dueño de esa pyme se siente en el banquillo delante del juez, aunque sea el propio trabajador quien lo quiera, que ya los hay. O sea, ya hay trabajadores que no quieren acuerdos, no quieren salir con dinero del último acto de conciliación. No. Lo quieren en el banquillo, y quieren que se destape el fraude a la seguridad social, y quieren que pague por estafador a la seguridad social, por no cotizar las horas extras, y ahora ya quieren eso. Entonces, no estoy seguro si esas dos partes que estuvieran bajo el paraguas de Plataforma se llegaría a eso. Y eso es lo que tengo mis dudas. Pero bueno, que toda buena acción para proteger los derechos del conductor asalariado, venga de donde venga, siempre es buena. Y la verdad, le gusta a quien le guste, o sea, le pese, mejor dicho, le pese a quien le pese, no seré yo quien ponga palos en las ruedas de Plataforma, porque al fin y al cabo esto es un barco muy grande, unos piden unas cosas, otros piden otras, pero al fin y al cabo dentro del barco vamos todos, dentro del barco vamos todos. Lo único que pasa es que hace falta que nos pongamos de acuerdo y empecemos todos a remar en la misma dirección, que parece ser que es complicado. Bueno, saludos y nos vemos como siempre aquí en el canal de Toni Cornellà. No se lo pierdan, les espero en el siguiente vídeo. Chao.